Todas las generaciones explicadas en 14 minutos. Generación perdida es un montón. Yo pensé que yo era la generación perdida. ¿Yo soy generación Z? A ver, voy a ver con cuál me identifico. Generación perdida, nacidos entre 1883 y 1900. La generación perdida es como el primo excéntrico que llegó a la fiesta con una copa de champán y una expresión de ¿qué pasa, bro? Esta generación vivió tiempos tan turbulentos que si hubieran tenido redes sociales, sus publicaciones probablemente habrían estado llenas de frases como ¿de verdad necesitamos otra guerra mundial? Crecieron... Pero posta, es verdad eso, Es increíble que capaz el problema más grave de nuestra generación es tipo, tuve pocos likes en Instagram, ¿me entendés? Y estos chabones, amigos, se tenían que ir a la guerra cada 2 segundos, amigo. Los llaman para ir a la guerra cada 2 segundos, tenían que ir a arear el pasto. Nada, eso me montaba. Durante la Primera Guerra Mundial, que no fue exactamente el mejor entorno para formar una perspectiva positiva de la vida. Después de sobrevivir a las trincheras y la devastación de la guerra, amigo, se enfrentaron a la Gran Depresión, un periodo tan sombrío que ni siquiera los rayos de sol de los años 20 podían iluminar el panorama económico. Si hubieran tenido smartphones, probablemente habrían estado más ocupados compartiendo memes sobre la escasez de empleo que enviando fotopatas. En lugar de trabajar con la última tecnología, vivieron una transformación radical con la llegada de la radio y los primeros automóviles, lo que en sus tiempos fue un cambio comparable a pasar de los caballos a los cohetes espaciales. Mientras el mundo giraba a una velocidad vertiginosa y se adentraba en los locos años 20, esta generación se sintió perdida entre los excesos de la modernidad y las secuelas de la guerra. En resumen, la generación perdida no solo sobrevivió a una época de incertidumbre global, sino que también fue la primera en preguntarse si el progreso valía la pena cuando el costo era tan alto. Generación mayor, nacidos de 1901 a 1900... Igual voy a decir otra cosa, nacer en este época es un Picasso. Si naces en 1901, a los 17 vas a la guerra porque está la Primera Guerra Mundial. Y si naces en 1927, en 1940 vas a otra guerra, amigo. Generación mayor es otra, re traumado esta generación mayor, amigo. Pero no tengo otra escapatoria que la guerra. Pero es el peor momento de la vida para nacer 100%. A no ser que haya nacido tipo en Argentina. En Argentina hubiese sido para mí. Igual en Argentina también había unos quilombitos en esa época. Pero eran... Podías zafar más, amigo. Podías ir a trabajar el campo y dejar de romper las bolas. Pero si nacías tipo en un continente, en plan Europa... Si nacías en Europa era una pija. Si nacías en África era una pija. En Asia no tengo idea. Creo que el único buen lugar para nacer en estas fechas es Argentina. O sea, Sudamérica. 27. Llegan los robustos miembros de la generación mayor, llamados así porque maduraron antes de tiempo y no les quedó de otra. Esta generación fue testigo de eventos históricos que moldearon el siglo XX, como la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Crecieron en un entorno de incertidumbre económica y supieron lo que era hacer filas para obtener pan y vivir con racionamientos. Si crees que tienes problemas hoy, imagínate sobrevivir al colapso de la economía mundial y luego enfrentarte a la mayor guerra de la historia. Para ellos, el multitasking consistía en arar el campo mientras escuchaban las noticias en la radio y soñaban con un futuro mejor. Fueron los primeros en ver cómo el mundo cambiaba a pasos agigantados con la aparición de la electricidad en los hogares, los primeros automóviles y las transmisiones... Eso es como ver la IA. O sea, nosotros estamos viendo la IA. Todo esto lo que están viendo ellos que nos parece del día a día... La IA lo va a hacer en 20 años, la IA va a ser re normal, en 100 años va a ser re normal, y ahora lo estamos viendo como re flipante. Radiales que conectaban a la gente en una nueva forma. Eran como los MacGyvers de su tiempo. Si algo se rompía, lo arreglaban con cinta adhesiva y seguían adelante. Una habilidad nacida de la necesidad y la falta de recursos. Igual, otra cosa a decir, qué verga nacer ahí, tipo... Igual de pasar a día de hoy también, con muchas situaciones. Pero como que no... ¿A qué aspirás, boludo? Está como medio loco ese mundo. Como que me gustaría entrevistar a alguien de esta época y decir, che, ¿a qué aspirabas? Sus pasatiempos no incluían videojuegos ni Netflix. En su lugar, vivieron la emoción de ver por primera vez una película en un cine y disfrutaron de los bailes de jazz que comenzaban a hacerse populares. Y aunque su idea de streaming era un río que fluía, esta generación es la que nos regaló la resiliencia, el valor de trabajar duro sin quejarse y la capacidad de superar cualquier adversidad con un espíritu inquebrantable. No había wifi,
pero sí mucho ingenio. Generación silenciosa, nacidos de 1928 a 1945. Y aquí tenemos a la misteriosa generación silenciosa, los maestros del perfil bajo y de dejar que sus acciones hablen más que sus palabras. Crecieron durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, lo que los hizo valorar la estabilidad, el trabajo duro y la seguridad. Esta generación es conocida por su discreción y su capacidad para adaptarse a tiempos difíciles sin hacer mucho ruido. Mientras otras generaciones eran definidas por su activismo y protestas, la generación silenciosa prefería mantener la cabeza baja y concentrarse en construir una vida mejor para ellos y sus familias. Fueron testigos de la Guerra de Corea y los primeros años de la Guerra Fría, viviendo en un mundo dividido por ideologías y bajo la constante amenaza de un conflicto nuclear. Si estuvieran en Instagram hoy, sus historias serían en blanco y negro, sin música de fondo, porque preferían la tranquilidad y la estabilidad por encima del ruido y la atención. A diferencia de los baby boomers que vinieron después, estos individuos a menudo buscaban conformarse con las normas sociales de la época, valorando la prudencia y el respeto a la autoridad. La generación silenciosa es como el modo avión en tu teléfono. Siempre presentes, pero en silencio. Y para mí, ¿sabes lo que pasó con la generación silenciosa? Para mí vienen de dos generaciones que estaban todo el tiempo en conflicto, pelea, que como que a los hijos de las generaciones pasadas no te puedes quejar de nada, amigo. No te puedes quejar de nada, guacho. O sea, estás viendo, no estás yendo a ninguna guerra, estás acá pelotudeando, amigo. Obviamente que el mundo está en conflicto, pero no rompa la bola, amigo. Disfruta la vida, deja de... Yo fui a la guerra. Manteniéndose fuera del radar. Esta generación sentó las bases para el crecimiento económico de la posguerra y el auge del consumo que caracterizaría las décadas siguientes, todo sin esperar el reconocimiento o los aplausos del público. Baby Boomers, nacidos entre 1946 y 1964, son los hijos de la prosperidad de la posguerra y crecieron en un periodo de gran crecimiento demográfico y económico. Esta generación, conocida por el boom de nacimientos tras la Segunda Guerra Mundial, se caracterizó por su optimismo y un fuerte sentido de misión. Fueron testigos de eventos trascendentales como el movimiento por los derechos civiles, la carrera espacial y la guerra de Vietnam. Sus recuerdos incluyen el sonido de las televisiones. A mí me parece increíble que esta generación, tipo, era como que su lore era eso, era tipo la guerra de Vietnam, el espacio, no sé, toda esta mierda. Y nuestro lore, el lore actual es tipo Italian Brain Rot. Es increíble, Skibidi Toilet. O sea, la infancia de un baby boomer es tipo, guacho, el ser humano llegó a la luna. Mi infancia es ver a Fernanfloo, amigo, es un montón. Igual no sé si es downgrade, para mí es mucha información. O sea, yo siento que tuve mucha más infancia y estoy teniendo mucho más lore de que lo tienen estos. Yo siento que los boomers como que se requedaron, ¿entendés? Hoy día agarran internet y no es que se quedan actualizando de, a ver qué pasa. Es como que capaz siguen viendo sus programas de 1980, ¿entendés? Igual yo también tengo una mentalidad más de estar todo el tiempo acaparando información, pero siento que esa mentalidad es porque nací con internet. Y es como, hoy día siento que vivimos en un mundo muy desechable. Tipo, TikTok convirtió que el mundo sea todo desechable. Tipo, que un contenido dure un mes, se desecha y va al próximo. Entonces nadie se queda con la nostalgia de lo antiguo. O bueno, capaz sí, pero de otra manera. No sé cómo explicarlo. O sea, creo que de una manera más irónica. Creo que la nostalgia a día de hoy es algo más irónico que algo... Visiones a color y momentos históricos como la llegada del hombre a la luna en 1969. Con oportunidades de empleo en aumento, muchos compraron su primera casa jóvenes y lograron estabilidad financiera. En su juventud, lideraron movimientos sociales por la igualdad y la paz, desafiando la autoridad y las normas establecidas. Se expresaron a través de la música, llenando estadios para ver a bandas como los Beatles y los Rolling Stones y participando en eventos icónicos como Woodstock. Disfrutaron del auge de la televisión y de los primeros videojuegos, como el Pong. En resumen, los baby boomers no solo presenciaron el cambio, sino que lo impulsaron creyendo en la posibilidad de mejorar el mundo para las futuras generaciones. Generación fue el inicio de todo Ese fue el inicio de todo, donde los boomers fueron el inicio de todo. De todo. Porque ustedes tienen que pensar que antes de los boomers, antes de todas las generaciones que está explicando este chabón, no había generaciones como tal. Como el mundo no cambiaba tanto, era siempre más o menos lo mismo. Hay que airear la tierra, hay una guerra por acá, una guerra por allá, seguimos aireando la tierra, no hay nuevas tecnologías, no hay nada. Es como que no había tantas generaciones, era como la vida se repetía y se repetía en bucle.
ten en cuenta que el avance tecnológico que pasó del año 0 hasta el año 1900, capaz pasó del 1900 al 2000. El mismo avance tecnológico. Un avance tecnológico de 2000 años pasó en 100 años. Entonces ahí se ven las diferentes generaciones. Pero eso me parece loco. Pero el mundo boomer siento que fue la primera gran generación de... Vamos a divertirnos, basta de pelotudeces como está en la guerra, basta, boludo. Vamos a divertir la vida, vamos a pasarla bien, vamos a escuchar música, vamos a jugar los juegos, basta de pelotudeces, amigo. Basta de taradeces. Esta generación no entiende de año de nacimiento. Esta generación utiliza un dispositivo móvil, una Smart TV o un ordenador para entretenerse viendo los videos del hombre croquis y se suscriben a su canal. La generación X, nacidos entre 1965 y 1980. Creció en un entorno de cambios rápidos y una economía incierta, marcada por crisis petroleras y alto desempleo. Experimentaron un aumento en los divorcios y familias monoparentales, lo que les dio una perspectiva más independiente y escéptica. Fueron una generación puente entre el mundo analógico y la digitalización, viviendo con televisión en color y casetes, mientras presenciaban la llegada de los primeros ordenadores y videojuegos. Adolescentes de la era MTV vivieron su juventud al ritmo de videoclips y rock alternativo. Testigos de la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, valoraban la individualidad y la autenticidad, desconfiando de las grandes instituciones y promoviendo una cultura de haz las cosas por ti mismo. Millennials, nacidos entre 1981 y 1996. Los millennials, también conocidos como la generación Y, llegaron al mundo durante una época de rápidos avances tecnológicos y cambios sociales. Fueron los primeros en crecer con computadoras en casa, pasar de los VHS a los DVDs y experimentar la transición del internet de dial-up al de banda ancha. Esta generación es conocida por su adaptabilidad, pues vivieron el cambio de un mundo analógico a uno completamente digital. Con el surgimiento de internet, los teléfonos móviles y las redes sociales, los millennials tuvieron acceso a información y comunicación como nunca antes. Fueron testigos del nacimiento de gigantes tecnológicos como Google, Facebook y Amazon, que redefinieron la forma en que compramos, trabajamos y socializamos. Yo me siento algo millennial con lo que está describiendo, Me siento algo millennial. Siento yo que debe ser por lo que tarda en llegar la tecnología capaz a Argentina, ¿o no? Porque cuando yo era chico, boludo, yo me acuerdo de ir a casa de un amigo que lo llamen y que se le corte el internet. Porque, no sé, como que la línea de teléfono estaba en el mismo lugar que el internet, diciendo que en Estados Unidos capaz eso ya no pasaba. En Argentina sí. O era pobre, puede ser eso también. Yo tenía Windows 98 en el 2007. No sé qué tan mal está eso, pero tenía un Windows de hace 9 años en el 2007. Al mismo tiempo, también vivieron momentos históricos como el ataque del 11 de septiembre de 2001, que marcó un antes y un después en la política y seguridad global, y la crisis financiera de 2008, que afectó profundamente sus perspectivas económicas y laborales. Son conocidos por ser la generación que prioriza la experiencia sobre la posesión, lo que se refleja en su amor por los viajes, el trabajo flexible y la economía colaborativa. A diferencia de las generaciones anteriores que soñaban con trabajos y viviendas estables, muchos millennials se encontraron con un mercado laboral difícil, cargado de deudas estudiantiles y con el aumento del costo de vida, lo que llevó a muchos a retrasar hitos tradicionales como comprar una casa o formar una familia. Sin embargo, también son reconocidos por su capacidad de adaptarse a estos desafíos, promoviendo un enfoque más inclusivo y sostenible en el trabajo y la sociedad. Como los primeros verdaderos ciudadanos digitales, su influencia continúa moldeando el presente y el futuro, fusionando tecnología, creatividad y un fuerte deseo de cambio social. Generación Z. Claro, teóricamente, yo me sentí bien con el millennial, pero teóricamente yo pertenezco a la generación Z. Voy a ver qué onda. Nacidos entre 1997 y 2012, la generación Z, los nativos digitales que nacieron en la era de la conectividad omnipresente. Esta generación creció en un mundo donde la tecnología y las redes sociales ya estaban completamente integradas en la vida cotidiana. Desde pequeños han estado rodeados de smartphones, tablets y redes sociales como Instagram y Snapchat, convirtiendo... Para mí está adelantado, porque yo no nací así, nací en el 2000, para mí está mal segmentado. En expertos en el manejo de múltiples plataformas digitales. A diferencia de sus predecesores, la generación Z nunca ha conocido un mundo sin Wi-Fi y suele comunicarse a... Sí, boludo. Yo creo que tuve Wi-Fi en mi casa en 2013, algo así.
y sentía que era, no sé, Elon Musk, literalmente. No podía creer que tenía algo como Wi-Fi en 2013. Me parecía increíble. Y de hecho, cuando yo iba a la casa de un amigo que ya tenía Wi-Fi, era, no puedo creer que tengas Wi-Fi, amigo. Era tipo, era lo más épico del mundo. A través de memes, GIFs y emojis más que con palabras completas. Han vivido eventos globales significativos como la pandemia de COVID-19 que impactó profundamente en su educación, socialización y perspectivas laborales. La crisis climática también ha sido una preocupación central para ellos, con muchos jóvenes liderando movimientos globales como Viernes para el Futuro para exigir acciones urgentes contra el cambio climático. Esta generación valora la diversidad y la inclusión, y busca marcas y empresas que reflejen estos valores en sus prácticas y productos. También están en la vanguardia de la economía de creadores, utilizando plataformas como TikTok y YouTube no solo para entretenimiento, sino como formas legítimas de carrera y autoexpresión. Mientras que las generaciones anteriores podían ver a la tecnología como una herramienta, para la generación Z es una extensión natural de sí mismos, influenciando cómo se ven, se comunican y se relacionan con el mundo. En resumen, esta generación es la primera en ser completamente digital desde el nacimiento, con una visión del mundo profundamente conectada y una capacidad única para movilizarse y causar impacto a través de la tecnología y las redes sociales. Banquillo que es literalmente los que mejor la usan. Es un facto eso. Yo creo que nací en una muy buena época. Siento que combinó lo analógico con lo digital y fue como épico ver los dos mundos. Como que siento que está bueno haber conocido lo analógico de cierto punto. Capaz es un pensamiento medio viejo petero. Pero como que me parece muy loco tipo nacer en el 2010 y ya tener un celular a la mano. Tipo a los 5 años. Tipo tener un smartphone. Es re loco eso. Me parece loco y me parece como curioso. Nunca haber tenido un televisor de tubo, ¿entendés? Generación Alfa, nacidos entre 2013 y 2025. La generación Alfa está creciendo en un entorno tan tecnológico que probablemente su primer juguete fue un robot en lugar de un osito de peluche. Estos niños tienen la habilidad de manejar tablets antes de saber leer, y probablemente su idea de jugar en el parque involucra algo como correr carreras con drones o desafiar a un asistente virtual en una partida de Fortnite. En lugar de aprender a sumar con fichas, podrían estar resolviendo problemas matemáticos con la ayuda de una inteligencia artificial que les dice cuánto deben de su mesada virtual. La realidad aumentada y los hologramas son tan normales para ellos como lo fueron para los baby boomers el televisor en blanco y negro. Si les pides que se imaginen un mundo sin Wi-Fi, podrían preguntarte si eso significa que tendrán que jugar con algo llamado juguetes de plástico. Sí, esos que no necesitan cargadores. Además, la generación Alfa crecerá enfrentando grandes desafíos globales como el cambio climático, pero probablemente tenga una app para eso también. En definitiva, estos niños están diseñando su futuro con un nivel de tecnología que ni siquiera nosotros podemos imaginar, y su versión de la vida cotidiana podría parecerse más a una película de ciencia ficción que a la realidad que conocemos. Amigo, ten en cuenta ¿cómo va de la generación? Eso me vuelve loco, amigo. Como que vos vimos, no sé, la generación esta, generación mayor, que decía, vieron la radio. Y la radio era tipo alto invento, ¿entendés? Como, Y capaz, nosotros ahora estamos viendo, la tablet es alto invento, no se puede superar, como la radio en su momento. Y, amigo, 2 generaciones más, esto va a ser una locura. O sea, la cantidad de tecnología que va a haber va a ser una locura. Teoría futurista. Y ahora, un vistazo a la teoría futurista, la generación que aún está en los planos de la ciencia ficción, pero que promete ser tan sorprendente que podrías empezar a creer que estás en una película de Marvel. Imagina un grupo de personas que crecieron con realidad virtual tan inmersiva que podrían tener una reunión de trabajo en Marte sin salir de su sala de estar. Estos futuros ciudadanos probablemente tendrán gadgets implantados que no solo les dirán la hora, sino también el estado de ánimo de sus amigos y el clima de la próxima semana. Si hoy en día los niños tienen profesores virtuales, en el futuro podría ser que los estudiantes tengan avatares holográficos que les enseñen y hagan magia con la misma facilidad con que les enseñan a resolver ecuaciones matemáticas. En lugar de celebrar cumpleaños con pastel, podrían optar por experiencias virtuales donde exploran galaxias lejanas o se encuentran con versiones digitales de personajes históricos. Además, los problemas del cambio climático
climático y la sostenibilidad serán más críticos que nunca. Y esta generación podría tener soluciones que involucran tecnologías de terraformación y energías renovables que harían que los paneles solares actuales parezcan juguetes de niños. En resumen, esta teoría futurista nos promete un mundo donde la realidad y la tecnología están tan entrelazadas que lo que hoy consideramos ciencia ficción será su vida cotidiana. Así que, si ves a alguien con un traje espacial en la esquina de la tienda, no te sorprendas. Estás solo un paso más cerca del futuro que hemos estado esperando. Hasta aquí el vídeo de hoy. Se viene la simulación, literal. Se viene la simulación y no hay vuelta atrás. Y cuando todos me criticaron por bancar la simulación y por decir la simulación, me dijeron, mentira, lo van a ver en el futuro y van a decir, tenés razón, guacho. Y de hecho, para mí, en 5 años, los posts de la comunidad de Twitter van a ser, tenías razón, noticia, se crea la primera simulación en el mundo. Algo así va a ser, locura.